Buenas noches. Estamos con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales de Colombia, quien está, digamos, en una posición de crítica constructiva frente al gobierno para la reforma tributaria. Hubiéramos querido hablar de otros temas, pero esta coyuntura es demasiado puntual y quisimos concentrarnos en ella. Usted, doctor McMaster, fue viceministro de Hacienda del gobierno Santos, del anterior gobierno Santos. Después fue director del Departamento de Prosperidad Social y se consideraba el superministro de lo social. De alguna manera, usted promovió el gasto en o la inversión social y hizo parte de este gobierno. Hoy en día, en el segundo gobierno, usted está del otro lado de la moneda, en el sentido de que usted representa ya a los gremios privados a través de la presidencia del Consejo Gremial de Colombia y está pidiendo o llamando a la reflexión sobre la protección a los empresarios, la no vulneración de los empresarios. Enfrentarse con el jefe anterior no es como pegarle a la mamá. No, Pablo, realmente no. Yo lo que le diría es que no estamos enfrentados, no estamos además en la contraparte, como de alguna forma se ha tratado de mencionar en algunos medios. Nosotros lo que estamos haciendo es cuidando desde el punto de vista de nuestra posición la actividad económica. La actividad económica es un bien público. La actividad económica no beneficia a uno o a otro. La actividad económica es la que produce riqueza, la que produce prosperidad, la que produce bienestar, la que produce impuestos y la que produce, por supuesto, ingresos para la gente y empleos. De manera que nosotros lo que sí hemos venido argumentando es que tenemos una diferencia conceptual importante sobre cómo es el modelo económico y cómo va a responder el modelo económico ante una tributaria como la que se ha planteado hoy en día. Lo que nosotros estamos pidiendo no es en beneficio de los empresarios, lo que nosotros estamos pidiendo es en beneficio del empleo, lo que estamos pidiendo es beneficio de la competitividad. Todos nos imaginamos un país tremendamente más activo, más dinámico, más competitivo a nivel mundial y para eso hay que hacer los ajustes correctos en la economía y ahí es donde creemos que hay una diferencia importante entre lo que cree en particular, digamos, el ministro de Hacienda y lo que creemos nosotros. Pero sus contradictores dirán, bueno, pero el doctor McMaster era quien propendía por esa inversión social. Y de alguna manera eso fue una parte importante del gasto del primer gobierno Santos. Adicional a eso, ha venido aumentándose el gasto público. Y pues lo que dirían es, cuando él gastaba, su chequera era buena, cuando hoy no gasta él, sino gasta otro que lo reemplazó, pues no es tan buena. Es un poco lo que dirían los contradictores. Claro, sería la forma fácil de salir del problema. Yo lo que le puedo, por ejemplo, contar es lo siguiente. Del total de gasto de este año, estamos hablando del año 2014 o del año 2015, lo que gastaba o lo que invertía el sector social eran 10 billones de pesos. 10 billones de pesos de 216 billones de pesos, eso es menos del 5%. Entonces, como que echarle la culpa a que el presupuesto es muy grande hoy en día, porque el sector social creció o porque Colombia está dando una lucha contra la pobreza, eso sí es como tratar realmente, digamos, de tapar el sol con las manos. El presupuesto nacional es un presupuesto que tiene muchísimas otras cosas. Tiene pensiones muy grandes, tiene servicio de la deuda, tiene, por supuesto, operación del Estado, tiene infraestructura, inversiones y demás. Entonces, sí, la gente trata como de descalificarlo a uno o trata de colocarlo a uno en posición difícil, digamos, diciéndole, a usted gastaba y ahora no le parece que no. Bueno, pero ahí usted menciona el gasto de funcionamiento o operación del gobierno. Gastos de funcionamiento del gobierno son enormes. Hay una crítica muy grande de los opositores al gobierno que dicen que es un gobierno gastón, botaratas. ¿Hay racionalidad en el gasto público en este presupuesto que se está presentando hoy? Este presupuesto es un presupuesto que crece el 6.4% respecto al presupuesto del año 2014. Es decir, pasa de 203 billones de pesos a 216.3 billones de pesos. Eso en condiciones normales hubiera estado bien. Yo he hecho un llamado similar, digamos, diciendo que Colombia realmente debería apretarse el cinturón. La situación económica de Colombia ha cambiado. Evidentemente hubo unos impuestos que existían que ya no existen o que desaparecerían en el año 2014 como el del patrimonio o la mitad del 4 por mil. Pero también tenemos dos situaciones muy fuertes que son la situación petrolera minera, en donde Colombia ya no va a recibir los ingresos que tenía planeado recibir y por otro lado, por supuesto, digamos el crecimiento que se está dando en este momento en el tema de infraestructura. O sea, el hueco de 12,5 billones es del 4 por mil, del impuesto al patrimonio. ¿Qué más alcanza a tapar
Eso es una buena pregunta, porque el impuesto del 4 por mil tapa lo del 4 por mil, perdón, los 12 billones tapan el 4 por mil, el impuesto al patrimonio, un pedazo de la caída en la renta petrolera, y digo un pedazo porque era el pedazo que se había previsto en el momento que se presentó el presupuesto general de la Nación, es decir, en julio, y no más. Luego, por cierto, el país tiene que tener en cuenta que el petróleo ha bajado muchísimo más. De hecho, cuando uno mira, digamos, qué precio de petróleo se utilizó para el presupuesto, se habla de un precio de cerca de $91. Hemos visto precios de petróleo que están entre los 60 y los $70 durante las últimas 3 o 4 semanas. Este va a ser un hueco significativo. ¿De qué tamaño es ese tamal? Bueno, eso puede terminar significando realmente en cifras globales cerca de 8 billones de pesos más. 8 billones más. Puede ser 8 billones de pesos más. O sea que tendríamos que tapar un hueco de 20 billones de... Yo le diría que puede ser como alrededor de 18 o 19 billones de pesos, y ese es justamente el argumento nuestro. La situación ha cambiado, y como en los hogares o como en las empresas, cuando la situación no es boyante, pues las gerentes de las compañías o las amas de casa pues tienden a apretarse el cinturón. Bueno, ahí no ha habido control del gasto público, no hay racionalidad en el gasto público. Esa función el ministro ¿la ha ejercido o no la ha ejercido a cabalidad? Yo pienso que a él de alguna forma se le presentó, digamos, una coyuntura en tiempo que yo creo que de alguna forma tomó de sorpresa al país. Y es, él presenta un presupuesto y el petróleo está en $90 en ese momento. Y cuando se aprueba el presupuesto y cuando se va a aprobar la tributaria, el petróleo está en 60. Hubo un tema ahí, digamos, de una caída muy importante de cerca del 30 o 33% en el precio del petróleo, y quedamos todos bloqueados porque la realidad es significativamente distinta. Ahora, la aprobación que tiene que producir el Congreso en las próximas semanas, esta semana y la semana entrante eventualmente, dependiendo de cómo se den los debates, debería tener en cuenta eso. Y nosotros hacemos un llamado muy fuerte al ministro, hacemos un llamado, por supuesto, a los senadores y a los representantes para que tengan en cuenta esa nueva realidad colombiana. Bueno, pero no me contestó. ¿Es Gastón o no es Gastón el ministro? Bueno, el ministro, lo que pasa es que la tarea de él no es la de ser Gastón o no, la tarea de no dejar que sean Gastones. Exactamente, eso es un poco la tarea de él. Yo creo, y se lo digo, digamos, abiertamente, que en este momento de circunstancias nuevas de la economía, valdría la pena y se justificaría que se diera una revisión, digamos, al gasto en Colombia. Y para eso se requiere, digamos, en realidad es una posición difícil la que tiene el ministro de Hacienda siempre, que tiene que pedirle a los ministros del gasto que gasten menos, pero para eso vale la pena dar una discusión. Ahora, ¿se alcanza a dar esta discusión en el año 2014? Es la pregunta que usted probablemente me haría. Yo le diría que está un poco tarde. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. No, pero el tema no es la discusión, es cuándo se van a apretar el cinturón. Claro, entonces nosotros hemos dicho que está un poco tarde para apretarse el cinturón porque ya se aprobó el presupuesto. Estamos dispuestos a acompañar al gobierno en esos 12.5 billones de pesos. Y esto es muy importante decirlo porque a veces la gente trata de... satanizar a los críticos. Incluso hubo algunas declaraciones del gobierno nacional donde esta semana dijeron es que no le estamos pidiendo mucho a los empresarios, sino le estamos pidiendo que compartan parte de sus utilidades. Sobre eso no hay discusión. Vamos a acompañar al gobierno y vamos a pagar los impuestos, Pablo. La discusión grande que hemos tenido es un poco distinta. La discusión es en qué modalidad o bajo qué modalidad de impuestos lo vamos a pagar. Por eso es que nosotros no hemos entendido la posición del ministro en el sentido de no pasar de alguna forma, digamos, esos recursos que él los quiere cobrar bajo el impuesto de patrimonio, pasarlos a una sobretasa al creo o a la renta. Es una discusión diferente. Ya, pero de alguna manera la percepción que siempre en estas discusiones que rayan a veces en lo populista es que los ricachones son insensibles. Claro. Lo que usted está presentando es una racionalidad en el análisis de cuánto gastar y cómo gastarlo. Claro. ¿Sí? Inclusive yo le dije a algún senador, digamos, realmente de la más izquierda, de la izquierda, digamos, dentro del Congreso, que algún día me dijo, ninguna tributaria es popular, ninguna tributaria es fácil, me dijo él a mí. Yo le dije, senador, sí, pero usted se equivoca porque la actual situación es una situación distinta. Nosotros no estamos discutiendo si hay tributaria o no. No estamos discutiendo si vamos a pagar los impuestos o no. Los impuestos los vamos a pagar. Y es muy importante que me haga la pregunta porque al país le tiene que quedar claro. Los empresarios van a pagar los impuestos y quieren pagarlos. Tomaron la decisión de hacerlo. La discusión no es una discusión técnica. Pero sí, usualmente, bajo un argumento populista, se trata de satanizar al empresariado o se trata de satanizar al sector privado y se les habla de los ricachones o se les dice no quieren pagar impuestos. Eso no está pasando en Colombia y quien lo haga no está siendo leal en el debate que estamos dando, porque nos trata de descalificar cuando estamos siendo realmente muy razonables. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Una discusión es muy fuerte alrededor del impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio han dicho que si se
estructura como se está estructurando en esta reforma tributaria, va a terminar espantando a los industriales y empresarios colombianos de la compra de bienes de capital, porque en el fondo, una vez lo compran, están pagando impuestos. Y que los está llevando es a cerrar sus plantas, a dedicarse a la importación y por consiguiente a generar desempleo. ¿Esa no es una visión muy dramática? ¿Es realista? Es una visión racional, digamos, esa es la racionalidad a la cual responden los empresarios. Y no le estoy hablando de los empresarios grandes, le estoy hablando del empresario pequeño. Un empresario pequeño que haya hecho un esfuerzo, que haya creado una empresa hace 5 años, o hace 10 años, o hace 50 años, es muy probable que tenga un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque puede tener un local, puede tener 2 tiendas, puede tener una bomba de gasolina, puede tener un pequeño taller de confección, y eso vale usualmente más de 1.000 millones de pesos hoy en día en Colombia. Satanizar a los industriales y decir que los de 1.000 millones de pesos son ricos es realmente desleal. Si usted se va, por ejemplo, al 7 de agosto, se va a la zona industrial de Bogotá, usted se va a encontrar con que la mayoría de esas contabilidades tienen más de 1.000 millones de pesos. De manera que yo sí quisiera, si me permite, Pablo, explicarle un poco como a los televidentes en qué consiste el impuesto. El impuesto que se está queriendo cobrar es un impuesto en donde a usted lo graban por las cosas que ha comprado en el pasado, o a usted lo graban por las inversiones que haya hecho en el pasado, o a usted lo graban incluso por los ahorros que haya hecho en el pasado. Nosotros estamos diciendo, pagamos esos impuestos, pero no lo cobre por ninguna de esas 3 cosas, cóbrelo por las utilidades. Quien gane plata, paga impuestos. Y eso es lo razonable, y eso es lo además equitativo en una economía. Si usted ganó dinero, si usted tiene utilidades, paga impuestos, estamos dispuestos a pagarlos. Pero no castigue usted a una persona que, por ejemplo, logró tener una pequeña bodega en el barrio Ricaute, en donde hace una operación pequeña de cualquier cosa, de zapatos, no lo castigue por eso. Ese señor probablemente incluso está perdiendo dinero. Pero lo que se trata de vender es que a los ricos solamente usted dice vamos a pagar los impuestos, estamos dispuestos a contribuir. La percepción que han querido vender de mucho tiempo atrás es a los ricos solamente los ponen a pagar impuestos cuando los obligan, por las buenas no lo hacen. Y esa es la teoría del patrimonio, porque a veces saben camuflar las utilidades. Entonces, ese juego transparente, ¿cómo se puede corregir en materia tributaria? Ese es un error que no es un error vea usted, de los empresarios, es un error de la DIAN. Esa es la tarea de la DIAN. Por eso el gobierno colombiano y el Estado colombiano se gasta los miles de millones de pesos, muchos miles de millones de pesos, en una gran cantidad de funcionarios y en una operación para que vigile, digamos, que la gente pague impuestos. De hecho, nosotros nos hemos venido quejando de que muy poca gente paga impuestos en Colombia. Hay una cifra que la gente no tiene en su mente, pero la mayoría de los grandes empresarios colombianos hoy en día pagan el 70% de impuestos. ¿Qué es esto? De cada 10 pesos que usted se gana, usted paga 7, se los da al Estado. Eso es alto en cualquier parte del mundo. Ahora, usted se preguntará, pero si los impuestos en Colombia son bajos, como un todo, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque resulta que en Colombia la DIAN nunca ha hecho su trabajo de poder cobrarle a todo el mundo. Entonces hay unos pequeños y pocos empresarios que están pagando y hay otros que no están pagando absolutamente nada. Entonces en el fondo lo que estamos pidiendo es que la DIAN haga su trabajo. En el fondo lo que estamos pidiendo es que ese ejercicio, el ejercicio de fiscalización tributaria, se haga bien, se haga juicioso, que además hay una gran cantidad de sectores que nunca han pagado. Y usted se encuentra con que alguna gente dice, oiga, yo llevo muchos años pagando impuestos y el señor del lado no paga impuestos y el señor del lado me compite y resulta que inclusive me puede ganar mercado. Bueno, esa situación la queremos solucionar. ¿Por qué los gremios y en particular la ANDI no hablan de la corrupción? No hablan de la mermelada, que es el malgasto público, que de alguna manera es la forma de llegar a esta sin salida en que por un exceso de gasto no hay con qué financiarlo, porque no hablan a veces de eso que usted está llamando la ineficiencia del Estado en el control de la evasión. ¿Por qué no lo hablan de una forma tan beligerante como lo están hablando ahora sobre el tema de los impuestos? ¿Por qué solamente es cuando se toca el bolsillo? Porque la corrupción toca el bolsillo de los colombianos, el malgasto toca el bolsillo de los colombianos y la ineficiencia del Estado también. Lo primero que le quiero contestar es que no es beligerante, digamos, en realidad. No, porque es que la corrupción sí merece beligerancia. No, estoy de acuerdo, pero esta conversación con el gobierno no es beligerante. Esta conversación con el gobierno busca que nosotros como colombianos, todos los colombianos... No, entiendo, y usted siempre ha sido muy conservador, pero mi pregunta es, ¿beligerante en esos otros temas, por qué no lo son? No, es que yo voy para allá y le voy a contestar. No, yo no lo voy a aludir. Lo primero que quiero decir es que, porque esto también es importante, en Colombia debemos poder dar discusiones sin graduarnos de enemigos.
Y Colombia tiene un camino por dar grande. Hay gente que me dice que el gobierno va a terminar bravo con usted por lo que está haciendo. Digo, el gobierno no debería terminar bravo conmigo. Yo tengo por supuesto, la responsabilidad de decir ciertas cosas del gobierno, pues también tiene la responsabilidad de decir otras. Y eso es como un paréntesis, digamos, a toda la conversación. Es el resultado de la polarización que estamos viviendo. Sí. Pero ahora contésteme la beligerancia sobre males endémicos del país. Sí. Corrupción, mal gasto, ineficiencia. Le voy a decir. Yo personalmente sí lo he hecho y lo he hecho en varias ocasiones. Yo llevo solamente un año y yo acabo de llegar hace un año, pero sí lo hemos hecho inclusive. Por ejemplo, hay un tema en donde tenemos una lucha gigantesca en este instante, no exenta de riesgos, como es el tema de la lucha contra el contrabando, que involucra en muchos casos también al Estado. Porque no solamente usted se encuentra con que el contrabando lo hacen los contrabandistas, sino muchas veces tiene incluso participación de entidades del Estado. Yo no tengo la menor duda de que uno de los cánceres que tiene Colombia son justamente esas condiciones que usted o esas situaciones indeseables que usted ha mencionado. Corrupción. Colombia no puede aceptar más corrupción, no la podemos aceptar. Y es más, cuando usted termina llevándole eso al contribuyente o cuando se lo termina quitando, digamos, a Familias en Acción, y yo no sé si usted se acordará cuando yo estaba en el gobierno, yo decía, se roban mucho dinero en muchas partes y la gente quiere robarse mucho dinero. Por favor, no se metan por ahora con la plata del gasto social. Yo decía eso. Si quieren, hagamos un pacto, digamos, en Colombia para que podamos superar la pobreza. Yo lo he considerado personalmente como uno de los grandes males endémicos, como usted menciona, del país. Eso tenemos que trabajarlo. El gasto, nosotros creemos que Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante, lo hemos dicho y esperamos que el año 2015 sea el año realmente de recomposición del gasto. Ese presupuesto es un presupuesto que vale la pena mirar, con detalle. Pero bueno, tal vez me interpretó mal mi palabra beligerante, porque no es beligerante contra el gobierno, es beligerante en el enunciado del problema. Sí. El lavado de activos en este país es monumental y ese lavado de activos se está dando sobre todo a través del contrabando. Y puede haber situaciones extremas como la legalización de todos los dineros que hay en manos de la guerrilla el día que se llegue a la paz, si es que se llega. Entonces, el Consejo Gremial que usted dirige o la entidad gremial que usted dirige debería tomar una posición de advertir sobre los peligros futuros, que son mayores. Porque ahora estamos hablando de la desfinanciación de los 12,5 billones, de los 6 y tantos otros billones de la caída de los precios del petróleo. No hemos hablado del posconflicto. Y lo que estaba yo diciéndoles, ¿por qué hablan de las cosas cuando duele el bolsillo y no de los males que hay que corregir en la sociedad a futuro? Yo creo que hay una diferencia, digamos, quizá en lo que usted ha escuchado y lo que no ha escuchado. Yo he venido acuñando una frase y ahora cuando terminemos la entrevista le voy a entregar una cantidad de tarjetas para que ande con ellas, en donde dice, el contrabando de hoy es el narcotráfico de los años 90. Mandé a imprimir 10,000 o 20,000, me fui al Congreso de la República y le entregué esa tarjeta a todos los congresistas, yo personalmente. Y persona con la que me reúno le entrego la tarjeta. ¿Por qué estoy diciendo eso? Que es un poco la forma más beligerante, si usted quiere, digamos, en esos términos de hablar del contrabando. Y el contrabando que incluye, como usted bien menciona, lavado de dólares, evidentemente en algunos casos incluso captura de algunas entidades del Estado y sin duda, digamos, un efecto importante sobre la economía. El tema del contrabando, para concentrarnos y dar un ejemplo concreto, es un ejemplo dentro del cual la sociedad colombiana no se ha dado cuenta de los efectos que produce, que no son solamente el no recaudo de impuestos. Es también una situación, digamos, de destrucción de empleo, destrucción de la salud, corrupción, captura del Estado, como estoy diciendo ahora, lavado de dólares, apoyo al narcotráfico e incluso en algunos casos nos hemos encontrado con que grupos al margen de la ley de lucha militar o cuasi militar también acuden al contrabando. Y esa es una discusión que nosotros estamos dando. En el mes de junio de este año, por ejemplo, se nos iba a hundir la ley anticontrabando en el Congreso. Una ley que llevaba radicada 6 o 7 meses y no la debatían. Logramos finalmente, digamos, llamar a la racionalidad a la comisión que lo estaba trabajando y logramos que se apoyara que se debatiera en primer debate. No se murió y estamos esperando que se den los 3 próximos debates. Inclusive le hemos dicho al presidente, hagamos una lucha tan fuerte como la que se hizo contra el narcotráfico en el pasado. Si uno tiene algo a lo cual dedicar, incluso en el posconflicto, digamos, al ejército o a las fuerzas militares, es a luchar contra el contrabando. El contrabando es, sin la menor duda, la actividad económica que le produce mayor daño al desarrollo colombiano. No, en eso lo hemos ido. Quizá usted no lo ha oído, pero usted se va a ir con sus 1,000 tarjetas hoy. Muchas gracias. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión.
Pero de todas maneras lo que digo yo es la sociedad no siente que hay foros donde se esté debatiendo lo que es el futuro. El hoy, o sea, eso de que los árboles no dejan ver el bosque, es un poco la sensación de la gente sobre lo que viene. ¿Quién está hablando de cómo se financia el posconflicto? ¿Quién está hablando de todos esos temas cruciales que usted menciona? Cuando digo no es que usted no lo hable, no es que otro no lo hable, es que no hay un foro nacional donde se concientice al país de que lo que viene es todavía peor que lo que estamos viviendo, sin ser pesimistas, solamente por la necesidad económica. Bueno, esa inclusive es una de las razones por las cuales es muy importante que seamos lo suficientemente maduros como para dar este debate que estamos dando hoy en día, no quedar de enemigos y seguir debatiendo de aquí en adelante como sociedad temas tan importantes como el tema del posconflicto. Usted es conciliador o conocido como conciliador. Por ejemplo, expresó su satisfacción de que el TLC con Corea se hubiera congelado. Ya está para debate en el Congreso. Claro. ¿Qué va a pasar? Usted, su estilo conciliador, respetuoso, amigable y de sentarse a no pelear con nadie, ¿le ha dado resultado? ¿Usted cree que el ministro de Hacienda ha escuchado su voz conciliadora? Pues sería muy triste que no lo hiciera, digamos, porque sería muy triste que uno en Colombia tuviera que actuar como las dignidades, por poner algún ejemplo, para ser escuchado y para ser atendido. Yo creo que deberíamos llegar a un estado de madurez en donde uno pueda decir las cosas, decirlas clara y firmemente, sin necesidad de que terminemos peleando, o sin necesidad de que haya paros, o sin necesidad de que haya amenazas, digamos, sobre el funcionamiento de la sociedad. Usted me hace esa pregunta y yo, pues, yo también me la digo, ¿será que no estoy siendo suficientemente efectivo por no pelear más o por no ser más duro? Es que no, llevamos muchos años de unanimismo. Llevamos muchos años de conmigo o contra mí. Y esa polarización está llevando a eso. Así es. ¿Cómo van a lograr ustedes en los gremios mantener un nivel de diálogo con las instancias necesarias del Estado sin ser considerados por su crítica enemigos? Pero fíjese que usted lo mencionó, yo me pronuncié contra el TLC con Corea, yo me he pronunciado definitivamente contra la tributaria, he hecho algunos comentarios muy fuertes contra el presupuesto nacional y yo no creo que eso me gradúe ni de enemigo ni de amigo del gobierno. Y si usted dice, y si usted de alguna forma lo preguntara, usted diría, Bruce lo dijo claramente, y usted seguro me va a decir, sí lo dijo claramente. No lo dijo duro, no lo dijo grosero, pues que no creo que vale la pena decirlo duro o grosero. Y ese es un diálogo que en Colombia se tiene que dar, y eso no obligatoriamente es malo. Yo creo que en Colombia tenemos que superar la posición en donde tiene usted que ser un enemigo muy fuerte, digamos, de su contraparte para ser escuchado o para ser oído. Es que tal vez desde el gobierno Uribe el Estado desapareció y se convirtió en el gobierno. Y en esta polarización de antisantismo, antiuribismo, anti todo, estamos en una posición en la que a la gente se le olvidó que existe el Estado y no solamente el gobierno. Usted puede ser crítico del gobierno o no, pero hay unas obligaciones del Estado que deben primar. Eso es lo que ustedes deberían tratar de lograr que pase por encima de la discusión gubernamental o de la oposición gobierno. Y fíjese, un buen ejemplo de eso es la pregunta de si nosotros acompañamos o no acompañamos la financiación del déficit. ¿Y el déficit de quién es? Pues ese es del Estado realmente. Y nosotros hemos dicho, nosotros no vamos a permitir que Colombia tenga en ningún momento riesgo respecto de la financiación del Estado. Pero deberían ejercer la fiscalización en el gasto. Es decir, pilas porque están gastando... Y no le debería molestar a nadie. A nadie. No es contra el gobierno, es contra el Estado. Exactamente. En el sentido de que está votando a todos, y es la plata de los colombianos y es el futuro de los colombianos. Bueno, pues a usted le va a tocar un futuro de diálogo complejo y firme. Y otra vez le pregunto, ¿es un poco como pegarle al amigo o el amigo se siente ofendido sin que usted lo haya ofendido? Eso va a ser, pinta, el futuro de esta nueva reforma tributaria que se hará en el 2015 o 2016, más la del posconflicto, que no sabemos si va a ser para esa época o no. Pues yo creo que usted está tocando un tema muy sensible, Pablo, porque yo creo que eso va a demostrar o no la madurez de Colombia. Si Colombia es capaz de dar unos debates, que además deben ser técnicos, que deben ser bien intencionados, que deben ser en busca del bien común, sin necesidad de que nos volvamos amigos o enemigos, o sin necesidad de que nos volvamos una dignidad que en un momento dado termine parando una carretera. Y esa es la conversación que yo creo que se está dando en ese instante. Uno debe poder decírselo. Yo debo poder decirle, Pablo, no me gusta su forma de actuar porque me parece que fue ofensivo conmigo. Y usted debe decir, sí, tiene toda la razón. Y eso no significa que pensemos exactamente igual. Y eso debe poder pasar en Colombia. Última pregunta. Dígame. ¿Cómo va a financiar el gobierno, cree usted, el hueco de la caída de los precios del petróleo? Bueno, eso es un tema grande, es un tema que se ha debatido muy poco en Colombia.
La gente está preocupada, digamos, porque dice el petróleo ha bajado de precio, pero no se ha hablado de cómo se va a financiar. Aparentemente hay un mecanismo que es un mecanismo de ajuste a la regla fiscal que se debe producir de acuerdo con el comité de la regla fiscal, y eso puede permitir, digamos, de alguna forma financiarlo. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Que lo va a financiar con deuda? Claro, significa que lo puede financiar con deuda, pero eso además demuestra que también probablemente hubiera podido financiar con deuda este otro gasto, que es el gasto que de alguna forma le está pasando al contribuyente. Y esa es una, de alguna forma, es una respuesta, digamos, a una inquietud intelectual que nosotros habíamos planteado desde el principio. ¿Por qué hay voces aisladas que piden aumento del IVA y nadie contesta? Yo creo que hay, no solamente en el IVA, hay varias discusiones, el IVA, los dividendos, por ejemplo, los impuestos a los dividendos. Hay el consenso en Colombia, o más o menos el consenso, de que hay una serie de cosas que hay que cambiar en Colombia en términos impositivos, pero que hay que hacer un estudio serio. Alguien me preguntaba ayer, ¿por qué no se aumentan los dividendos en Colombia? Yo le decía, porque aún los países más socialistas del mundo que tienen dividendos altos, impuestos altos a los dividendos, son países que ya tomaron la decisión de bajarle el impuesto a las compañías. En Colombia no está pasando eso. En Colombia no estamos dando el debate de la reforma estructural. Ahí es donde hemos tenido una diferencia grande también con el ministro de Hacienda. Nosotros creemos que hay que dar el debate de la reforma estructural, que hay que darla pronto, y eso incluye también la discusión respecto del IVA. Nosotros sí esperamos que en las votaciones que se van a dar muy pronto, tanto el ministro de Hacienda como el Congreso realmente se pongan la mano en el corazón. Entiendan que no estamos molestando por molestar, entiendan que es una posición, además, por el bien del país, y ojalá corrijan la posición. Pues un poco como el metro, más estudios. La reforma estructural, todo el mundo dice que tratemos de estudiarla a fondo y no llega. Los estudios del metro, hay tantos estudios que no hay metro. Tiene usted razón. El ministro Juan Manuel Santos, el presidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Hacienda, en el año 1999 probablemente, produjo un estudio de reforma estructural. Hay muchas reformas estructurales que ya están sobre la mesa de los analistas y de los economistas. ¿Y por qué no la asume el presidente si la tiene clara? Yo creo que en este momento no tiene tiempo, digamos, en el Congreso para sacarlo adelante. Y la verdad es que nos quedan, no sé, 2 semanas de legislatura, y en eso hay que aceptarlo. Pero podemos comenzar a trabajarlo desde el mes de marzo, cuando arranque nuevamente el Congreso, y es un poco la propuesta que nosotros hemos hecho. De pronto no hay plata para tanta mermelada. Bueno, es un tema que es el tema de la eficiencia del gasto, cómo se gasta la plata en Colombia, y nuevamente el tema de apretarse el cinturón. Doctor McMaster, muchísimas gracias por sus reflexiones. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo festivo de CNI.